Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. Hola Iglesia, buenos días, que Dios los bendiga a todos en esta mañana. Hemos venido nuevamente a adorar a nuestro Dios y Señor. Y hoy quisiera invitar entonces a Valentina en esta mañana. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Todos conocen a Vale? Hola. Salúdenla desde su casa. Hola Iglesia. Y bueno, Vale, quisiera preguntarte cómo has pasado durante todos estos días que hemos estado en este tiempo de cuarentena. Bueno, Iglesia, ha sido un poco difícil porque hemos tenido que distanciarnos de la familia, no nos hemos podido ver, no he podido visitar a mi mamá, a mis abuelos, no hemos podido llevar a Isaac con sus abuelas y eso ha sido algo muy difícil, pero también ha sido un tiempo para que mi esposo, mi hijo y yo tengamos un tiempo de intimidad muy bonito y que podamos compartir cosas en el crecimiento de Isaac que son inigualables y que yo le agradezco a Dios que Él ha sido también esa muestra del cielo para calmar tal vez nuestros ánimos, para cuando nosotros vemos los ojos de Isaac nos llenamos de fuerza, nos llenamos de alivio y ha sido un tiempo muy bonito con él. ¿Y dónde dejaste a Isaac? Con su papá. Oh, ¿y sí lo cuida bien? Súper bien. Ah, bueno, entonces felicitamos a James por estar también dando la batalla en estos días al quedarse con su bebé. ¿Alguna palabra quisiera darle a la iglesia? Iglesia, no perdamos la fe, no perdamos la fuerza, por favor, estemos conectados en este canal todos los domingos, de lunes a viernes también en el devocional, porque eso nos mantiene unidos, firmes en la fe y porque también podemos tener nuevas cosas en el Señor, podemos renovar nuestras fuerzas porque Dios siempre da una palabra nueva. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros, que no nos pierdan de vista y que el Señor hable a sus corazones a través de todo lo que estamos haciendo como iglesia. Bueno, entonces te quiero invitar antes de iniciar a que empecemos con una oración y luego siga la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Señor, te queremos dar gracias en este día, gracias porque Tú estás con nosotros, porque Tú nunca nos abandonas, Señor. Porque a pesar de que haya tribulación, porque a pesar de que haya tormenta, Señor, Tú nos has llamado a estar quietos en Ti. Porque la Biblia dice que bajo la sombra del Altísimo podemos habitar y estar tranquilos, Señor. Y hoy venimos a agradecerte a Ti, venimos a decirte gracias, Señor, porque podemos refugiarnos en Tu sombra, Señor. Bajo Tus alas podemos estar cubiertos. Y también queremos revestirnos de alegría en este día, queremos cantarte a Ti, Señor, porque Tú, Dios, te llevas nuestra tristeza y nos vistes de alegría. Cambias nuestros trastes, nuestra vestidura vieja, Señor, y la cambias por lino fino. Y por eso hoy queremos decirte, Señor, te entregamos esta alabanza, te entregamos todo este tiempo. Y queremos que a través de estas canciones, a través de esta alabanza, Señor, empieces a quitar la angustia, la tristeza, la desesperanza, y que en cambio nos des, Dios, nuevas fuerzas como el águila. Que nos llenes de fe, que nos llenes de gozo, Señor. Que tu presencia, Señor, esté donde estamos reunidos, Señor, como familia, haciendo altares en casa. Tócanos en esta mañana, Dios. Toca nuestros corazones, nuestras vidas. Y paséate, Dios. Te entregamos esta alabanza a Ti, nos gozamos en Ti y recibimos aquello que tienes para darnos. Te bendecimos, Señor. De muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que
de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace en tu corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. En el río de hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Así, Señor, proclamamos tu libertad, porque tú nos has hecho libres para danzar, libres para cantar. Y te damos gracias por esa libertad, Señor. Seguimos cantándote y alabándote. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
tú te mueves con poder. Y hoy venimos a ti, a adorarte también, Dios. Y a decirte que tú eres escudo y fortaleza. Que tú prometiste en tu palabra, Señor, que al andar en medio de sombra y de muerte, tú ibas a estar con nosotros, Señor. Tú eres nuestro escudo. Y tu voz está en medio de la tormenta. Te adoramos, Señor.
has dejado adorarte. Nos has regalado un día más, una nueva oportunidad para estar agradecidos, para estar alegres, para buscarte. Un nuevo día para disfrutar de nuestra familia. Y también en este día queremos dar a ti lo mejor de nosotros. Queremos, Dios, que seas tú el que pedirte que nos prosperes, que en estos tiempos donde quizá hay escasez, seas tú sobreabundándonos con toda bendición del cielo, con toda bendición de lo alto, para poder también nosotros entregarte y darte a ti de todo lo que tú nos has dado a nosotros. En este día queremos dar gracias por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Son para ti, para la extensión del reino de los cielos. Y gracias porque nos has dado esta oportunidad de adorarte, de bendecir tu nombre. Y queremos pedirte que también tú continúes aquí con nosotros. Quédate, Señor, en medio de tu iglesia. Tú lo has prometido. Donde estén dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y pueda que no estemos rodeados de multitudes de personas, pero sabemos que en nuestras casas, en muchos lugares, hay personas que te están siguiendo, que están buscándote a través de sus computadores, de sus teléfonos o en sus televisores. Gracias, Dios, por la tecnología y por la oportunidad que nos das de seguir haciendo tu iglesia. Señor, gracias entonces, y te pedimos que nos enseñes hoy en tu palabra, que hables también a nuestro corazón. Bueno, iglesia, gracias por estar allí conectados. Quiero también saludar a algunas personas que están inclusive del otro lado del mundo. Tenemos amigos en Francia, en España, en Estados Unidos y aquí mismo en Colombia y aquí en nuestra ciudad, que están conectados, que nos están acompañando cada semana. Enviamos bendiciones a ellos, también que Dios los proteja en este tiempo, que Dios sea el guardador de ellos, así como nos está guardando y nos está animando a cada uno de nosotros. Que Dios entonces les bendiga a todos. Y ahí te encuentro. Buenos días, Dios les bendiga. El título de esta prédica es Paz Completa y el objetivo es que nosotros logremos alcanzar en nuestra vida una paz completa aún en medio de la tormenta. Por supuesto que esto es algo que solamente el Señor puede darnos y por eso le doy gracias a Él por permitir que vivamos en medio de la crisis, porque Dios quiere que nosotros le agradezcamos en todo momento, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos pasando. Por eso nos gozamos, aún por estar alejados los unos de los otros, pues llegará el día en que la tormenta pase y ese día pues nos podremos reunir, podremos abrazarnos de nuevo y la alegría que vamos a tener va a ser inmensa porque Dios es bueno y nos va a permitir ver el final. Desde acá bendecimos a todas las personas que están conectadas con nosotros, bendecimos sus vidas y le pedimos a Dios que guarde sus vidas para Él, porque somos valiosos para el Señor y el Señor tiene cosas buenas para nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a decirle gracias, Señor, porque sentimos tu amor, sentimos tu gracia, ¿sí? Y porque nos permites llevar una palabra de consuelo a la gente que la necesita.
Señor, sabemos que para muchos no ha sido fácil enfrentar los rumores, los temores, los mensajes negativos, las crisis en las casas por falta de dinero, por falta de alimentos o tal vez por demasiada cercanía, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos acompañar a los que se encuentran solos en esta mañana. Para ellos, Señor, todo esto ha sido duro, ha sido una gran carga, pero Señor, te damos gracias porque nos permites estar unidos a través de este medio. Igualmente, Señor, queremos entregarte la vida de las personas que han perdido su trabajo, Señor, la vida de las personas que no han podido producir para vender lo que producen, Señor, y eso pues les trae muchos problemas. Hay muchos, Señor, que tienen existencias que no han podido vender y tienen que pagar, Señor, arrendamientos, tienen que pagar, Señor, empleados y no saben de dónde van a sacar esos recursos. Por eso también te clamamos por ellos y pedimos que ayude, Señor, a todas las personas, a los comerciantes, para que puedan, Señor, cubrir sus faltantes y sus gastos, Señor, porque todo esto nos ha cogido de sorpresa, Señor, y tú sabes, Señor, que nos cuesta trabajo responder a las necesidades que estamos padeciendo. Pero, Señor, estamos en tus manos y en tus manos, Señor, sabemos que vamos a salir adelante con tu ayuda. Ayúdanos, Señor, en esta mañana te pedimos que tengas piedad de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestra nación y de la gente, Señor, que en todas partes está sufriendo, Señor. Mira, Señor, su dolor y muéstranos, Señor, tu misericordia. Amén, amén, amén. Bueno, en esta mañana quiero que vamos a la palabra de Dios para que sea Él quien nos hable, ¿sí? Pues por siglos los colombianos hemos estado dando palos de ciegos, ¿sí? Porque hemos buscado en pozos secos y la mayoría de la gente ha pensado que la protección de Dios puede venir por otros caminos diferentes al Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Colombia en esta mañana lo que está escrito en el libro de Isaías, en Isaías 65:1, el Señor dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Y esto le sucedía a Colombia porque no conocíamos la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, la palabra está llegando a muchos hogares poco a poco. Ha sido lento, pero está llegando la palabra de Dios y ahora ya sabemos por medio de ella cómo acercarnos al Señor. Por eso lo que el Señor continúa diciendo en Isaías 65, en la parte B del versículo 1, está vigente para nosotros. Entonces, el Señor le dice a Colombia también esto en esta mañana. Dice: aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Pero, Señor, ahora lo podemos invocar tu nombre, no de acuerdo a lo que los seres humanos piensan, sino de acuerdo a lo que tú en tu palabra nos dices que debemos creer y debemos hacer, Señor. Entonces la solución para Colombia, la bendición que Colombia necesita en este momento viene directamente de Dios, viene de Él. No necesitamos intermediarios. El problema ha sido que en Colombia no hemos invocado el nombre del Señor como Él dice que debe ser invocado. Por eso Dios permite que hayan estas crisis, las dificultades, las guerras, Señor, la violencia en Colombia, y poco a poco tenemos que ir desterrando todo eso malo que está pasando en nuestro país para buscar el rostro del Señor, para encontrar el rostro del Señor, porque encontrándolo sabemos que tenemos las respuestas que estamos necesitando. Nosotros debemos buscarlo de manera personal y también de manera espiritual. Quiero decirle a la gente que no se necesita ni veladoras, ni luces, ni lámparas, nada que signifique
algo extraordinario, algo raro. Simplemente lo que Dios nos pide es que nos metamos en nuestra habitación y ahí oremos y clamemos al Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo esto: pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y por eso estamos aquí buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces usted debe esperar, entrar en su habitación, orar y esperar a que Dios le responda a través de su palabra. En Isaías 65, 24, dice el Señor: le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y les responderé a sus oraciones. Entonces Dios está listo para responder. Por eso, ya que tenemos la oportunidad, hagámoslo, porque si lo hacemos, vamos a ver cómo Dios contesta nuestras oraciones. Hay un pasaje en la Biblia que me gustaría estudiar en esta mañana con ustedes, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, para que lo busquen en sus Biblias, de los versículos 22 hasta el 25. Y empezamos en el versículo 22 y dice así, dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, dice la palabra de Dios, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Ahora, ¿por qué se recostó para dormir? Pues algunos dirán, pues si él era Dios lo podía todo, pero no, él era un ser humano mientras estaba aquí en la tierra y por lo tanto sentía cansancio también, a pesar de que los discípulos estaban con él. ¿Cómo sería el cansancio? Que él puso, dice la Biblia, su cabeza sobre una almohada, y seguramente la barca era de madera, y él ahí se recostó y se quedó dormido, se quedó profundamente dormido, ¿sí? Por eso muchos dirán, no, Dios en esta pandemia está dormido, pero Dios no está dormido, ¿sí? Jesús en este caso, o en este punto de la historia, él sí dormía de manera profunda, ¿sí? En el Evangelio de Mateo dice que antes de subirse a esa barca, el Señor había echado muchos demonios fuera de las personas. Y dice la Biblia también que él había sanado a todas las personas que le habían llevado. Entonces, seguramente fue mucha gente, fue muchos enfermos, muchos endemoniados, y seguramente él estaba muy cansado y por eso se recostó y se durmió, ¿sí? Dios tiene todo planeado, y Dios sabía que esto iba a suceder, ¿sí? Pero Jesús, como él estaba en íntima comunión con el Padre, ¿sí? Y sabía que tenía una misión, él no tenía nada que temer, ¿sí? Él no tenía miedo absolutamente de nada. Dice el salmista en Salmos 4:8, dice: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Entonces, el Señor no era el capitán del barco, él no lo estaba manejando, él no manejaba las velas, porque en ese tiempo todo se movía con el viento, porque había otras personas que sabían más de eso que el Señor. Estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Andrés, o sea, había muchas personas en el barco que lo estaban conduciendo, y por eso él se recostó para dormir. Entonces, ese descanso que el Señor se da, yo pienso que se dio por físico cansancio, pero también se da porque Dios lo permite, porque Dios sabía lo que iba a pasar y la enseñanza que esto iba a traer, ¿sí? Por eso dice en Lucas 8:23, dice que se desató una tormenta, dice: pronto se desató una tormenta feroz
sobre el lago. Era una tormenta muy grande en el mar de Galilea, y era tan grande la tormenta que dice la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. O sea, había un peligro real en ese momento, y eso es lo que a nosotros nos está pasando en este momento. Acá llegó el coronavirus, un virus tremendamente contagioso que no respeta ni a ricos, ni a pobres, ni a sabios, ni a necios, ni a alcaldes, ni a obreros, y la verdad es que realmente estamos en peligro, ¿sí? Nos enfrentamos nosotros a una poderosa tormenta, y esa tormenta se llama coronavirus o COVID-19, a lo que nos estamos nosotros enfrentando. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre la situación en la barca y lo que nos está pasando a nosotros? La diferencia está en que el Señor iba en esa barca, y eso pues marca una gran diferencia, porque el Señor podía detener la tormenta, ¿sí? Ahora, ya que el Señor estaba en la barca y ellos, los marinos, los que sabían de cómo manejar el viento, se dan cuenta de que no tienen el control de la situación. Ahí tienen que recurrir al extremo, tienen que mirar de qué manera iban ellos a sobrevivir, y entonces lo único que podían hacer en ese momento era recurrir al Señor, llamarlo y despertarlo, ¿sí? Ahora, nuestro Señor dormía plácidamente en la barca, y la respuesta la encontramos en el libro de Isaías, ¿sí? Porque Él podía dormir en medio de semejante tormenta, y la Biblia nos dice que era porque los pensamientos del Señor Jesucristo estaban concentrados en Dios. En Isaías 26:3 dice la Biblia: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, dice que el Señor confiaba en el Padre, sabía que no lo iba a desamparar, sabía que estaba ahí, entonces Él dormía plácidamente, y sus pensamientos estaban, por supuesto, concentrados en Dios, y por eso Él podía tener paz en medio de la tormenta. Nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos en este tiempo estar durmiendo con tranquilidad, confiando en Dios y concentrando nuestros pensamientos en Él, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Entonces, en este caso, los que estaban despiertos, que eran los discípulos, reconocen que están asustados, y entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen los discípulos? En el versículo 24 de Lucas 8 dice: los discípulos fueron a despertar y a decirle, le dijeron esto: maestro, nos vamos a ahogar, gritaron, ¿sí? O sea, lo despertaron a él con gritos, ¿sí? Y pues yo creo que no hay nada más feo que a uno lo despierten con un grito. O sea, es muy desagradable. No sé a quién lo habrán despertado con grito, pero me parece que es muy desagradable, y al Señor pues lo despertaron así, ¿sí? Y enseguida pues viene el milagro que el Señor hace. En Lucas 8:24 dice así, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, ¿sí? Lo hizo porque él tenía autoridad de parte de Dios, ¿sí? Y la reprendió con autoridad al viento y a las olas, ¿sí? ¿Y el resultado cuál fue? En el 24c dice: de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Asunto solucionado, ¿sí? Y es lo que nosotros quisiéramos que sucediera, que el Señor enviara a sus ángeles y que todo virus cayera por tierra, y que lloviera y el virus desapareciera totalmente de la faz de la tierra. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, quisiéramos pedirle al Señor, pero
pero bueno, el Señor en su voluntad no lo ha hecho todavía. Claro que Él tiene el poder para hacerlo y Él nos puede librar de esta pandemia. Yo les quiero contar que cuando yo estaba empezando mi vida cristiana en Popayán, un compañero, un conocido de la universidad que se llama Freddy Jaramillo, él me había dicho que yo haga una oración. Y bueno, cuando hablamos al principio yo le dije que yo no tenía mucha fe en Dios, que yo no creía mucho en Él, ¿sí? Y entonces él me dijo, ¿no? Pídele al Señor que haga milagros, pídele al Señor que te convenza de que realmente Él está allí, ¿sí? Y bueno, después de que él me había dicho eso, un día que estaba lloviendo en Popayán, yo le dije al Señor, le dije, ¿no? Si es que existe, si es que estás ahí, que deje de llover, ¿sí? Y más terminé yo de decir eso cuando dejó de llover de repente. No es como cuando las gotas caen más lentamente o se disminuye el tamaño de las gotas, no, de repente totalmente dejó de llover. Entonces Dios me mostró que realmente Él era poderoso, que Él podía hacer eso y lo hizo, ¿sí? Pues lo que yo digo es, Él en su amor, en su afán de ganar mi corazón, hizo ese milagro, ¿sí? Y bueno, lo que les puedo decir es que no lo hagan en la casa, no lo repitan, no, porque la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Entonces, pero yo de ahí aprendí la lección, ¿sí? De saber que Dios era poderoso, de que Dios era grande, que Dios podía sacarme adelante, ¿sí? Y entonces, cuando el Señor calma la tempestad, se calma el mar, el Señor los cuestiona a ellos. Y de paso, pues también nos cuestiona a nosotros. Y en Lucas 8:25 dice, entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Sí? Y por supuesto que ellos aprendieron la lección, su fe creció, ¿sí? Así como creció mi fe cuando el Señor me hizo el milagro que les conté, ¿sí? Y por eso lo que Dios nos pide es que crezca nuestra fe, así como sucedió con la fe de ellos. Al pasar esta tormenta, qué bueno que podamos decir sobrevivimos, qué bueno que podamos decir, nos podamos abrazar y decir somos de los sobrevivientes, ¿sí? Y bueno, entonces, hasta cuando nosotros desarrollemos esa fe, ¿sí? Para estar a la altura de la fe del Señor Jesucristo, que le ordenó al mar y a la tempestad calmarse, hasta que llegue ese punto, pues nos toca hacer lo que hicieron los apóstoles, que es llamar al Señor, ¿sí? Invocar su nombre, porque de verdad que no hay de otra. Nos toca buscar al Señor porque es lo que tenemos que hacer. Si lo tenemos a Él en la barca, en nuestra casa, en nuestra vida, nosotros tenemos que recurrir a Él para que sea Él el que nos ayude en la dificultad, ¿sí? Bueno, y en ese punto hay algo que tenemos que recordar nosotros, y es que Dios nos dio a nosotros la capacidad de hacer milagros también. Él nos dice que podemos hacer las cosas que Él hizo, y aún cosas mayores, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12, el Señor nos dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, lo que el Señor dijo es, ya que yo no voy a estar, ya que yo me voy al Padre, las obras que yo hice, ustedes también las podrán hacer. Por eso cuando viene la llenura del Espíritu Santo y cuando se reparten los dones sobre la iglesia, hay un don que es el don de hacer milagros, ¿sí? Y ese don pues
Si se lo pedimos a Dios, si se lo pedimos al Espíritu Santo, el don puede llegar a nuestras vidas. Y nosotros tenemos la capacidad en potencia de hacer milagros. Podemos hacer milagros. Aparece en la Biblia como uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces nosotros, si podemos hacer eso, podemos ordenarle al virus que se aleje de nuestra casa, que se aleje de nuestros hijos, que se aleje de nuestros familiares, que se aleje de los miembros de la iglesia, que se aleje de nuestra ciudad y que se aleje de nuestra nación. Podemos hacerlo porque el Señor nos ha dado autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de hacer milagros. Y lo que vamos a necesitar es una palabra que tiene solamente 2 letras y es fe, ¿sí? La fe del Señor Jesucristo dejó aterrados a los discípulos. Y lo que Él nos pide, ¿no? Si dice, si ustedes tienen fe para decirle a este monte, quítate, el monte se va a quitar. O sea, nosotros lo que necesitamos es desarrollar nuestra fe, una fe que deje aterrada a la gente, así como quedaron aterrados los discípulos. En Lucas 8:25, la parte B dice, los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Y dijeron, ¿quién es ese hombre? Se preguntaban, dice, ¿quién es este hombre que cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Sí? Entonces, este fue un milagro que quedó registrado en las Escrituras. Y tal vez sucedió para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aleje de nosotros todo temor que podamos tener, que podamos nosotros renunciar al miedo y que también podamos renunciar a juzgar a los demás por sus miedos y ayudarlos a ser libres de sus temores. Que Dios nos permita concentrarnos todos en el Señor, que nos permita concentrar nuestros pensamientos en el Señor, porque acuérdense que leímos que tú guardarás en completa paz a aquellos que en ti confían, aquellos que concentran sus pensamientos en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, concentrar nuestra vida, nuestros pensamientos, concentrarlos en el Señor, porque si lo hacemos así, nuestros miedos, nuestros temores se van a ir y podremos dormir tranquilos. Y saber que si el Señor nos llama a su presencia, si ya llega el tiempo en el que el Señor lo haga, pues vamos a irnos con Él y vamos a estar igualmente tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al Señor? ¿Sí? Que aumente nuestra fe. Debemos pedirle ayuda al Señor para que nosotros podamos poner nuestra cabeza en la almohada y allí nos quedemos profundamente dormidos. Que el Señor también nos ayude para sacar de nuestro interior todo temor, para sacar la tormenta del coronavirus de nuestro interior y del exterior también, y que Dios nos permita pensar de manera positiva, como nos ordena hacerlo en Filipenses 4:8, que dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, si nosotros miramos nuestro contexto, el COVID-19 llegó a Pasto y llegó a toda Colombia y pues la verdad es que cualquiera puede perder la vida. Los hombres dicen una vacuna, pero ellos mismos se contestan y dicen no la hay, tal vez en un año, ¿sí? Y pues la gente está preocupada por eso, ¿sí? O sea, el hombre no sabe qué hacer, ¿sí? Los gobiernos tampoco tienen idea acerca de qué hacer. Los gobiernos han tenido que recurrir a científicos y a personas que saben
para que los asesoren, porque ellos no saben. La Organización Mundial de la Salud tampoco ha descubierto cómo se puede detener la pandemia, ¿sí? Entonces, si nosotros o si usted todavía no hace milagros, lo único que podemos hacer es buscar al Señor, es ir y despertarlo, llamarlo. Primera de Crónicas 16:11 dice, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. O sea, no se trata de buscarlo solamente por un ratico, hay que buscarlo todo el tiempo. Y eso es lo que busca el Señor, no es de la manera humana como debemos buscarlo, sino a su manera. En segunda de Crónicas 15:2 dice, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes, ¿sí? Muchos buscaron a Jesús porque tenían una enfermedad y el Señor pues los sanó, pero después de que fueron sanados, lo abandonaron. O sea, Dios no quiere que a nosotros nos pase eso, quiere que Él nos cuide, nos cure, nos sane, pero también que nosotros no lo abandonemos, ¿sí? Algunos, tenemos que saber que algunos llegarán a buscar a Dios y tal vez lleguen a la iglesia por temor al coronavirus, ¿sí? Pero tenemos que saber que una vez que pase la pandemia, tal vez ellos no vuelvan, pero igual tenemos que amarlos, como amó Jesús a las multitudes desamparadas. En Mateo 9:36 dice que Jesús cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, orientar a las personas, ayudarlas para que de todas maneras busquen a Dios, para que se acerquen, porque a Dios le gusta que se acerquen a Él, que lo busquen. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Y es lo que les dijo el apóstol Pablo a los atenienses en Hechos 17:26. Dice, su propósito, el propósito de Dios, era que las naciones buscaran a Dios y que quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. El Señor está ahí, ¿sí? Entonces, este es nuestro contexto. En el contexto humano es muy poco lo que se puede hacer. Lo que nos toca hacer a nosotros es buscar, ayudar a la gente, buscar a Dios y encontrar en Él la solución a todo este problema, ¿sí? En Gálatas 6:2 dice, ayúdense a sobrellevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Así que si usted tiene alguna necesidad, no vacile en pedir ayuda. Si usted puede ayudar, no dude un minuto en hacerlo porque Dios lo va a premiar. También sabemos que hay problemas y Dios nos llama a ayudar a la gente, ¿sí? A consolar a la gente, a bendecir a la gente, incluso a compartir lo que tenemos, ¿no? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Nosotros mismos, como creyentes, tenemos que enfrentar los temores, las dudas, las escaseces y todo lo que venga, y lo podemos hacer porque el Señor nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Dice segunda de Timoteo 1:7, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces tenemos que reconocer que sin el Señor la vida se nos pondrá difícil y aceptar que sin Él no somos nada en el mundo, ¿sí? Y poco a poco nos iremos dando cuenta que esto que ha pasado tiene una lógica y que Dios va a utilizar todo esto para bendecir a la gente que lo ama. Quiero decirles lo que dice Isaías 26, 1b al 4, dice, nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios, abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Y ahí es cuando dice, tú guardarás en perfecta paz
a todos los que confían en ti y a todos los que se concentran en ti, que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y en Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, este es el momento de ir a despertar al Señor para que nos salve. Pero no solamente para eso, sino para vivir con Él, para aprender de Él y hacer lo que a Él le agrada. Terminemos con lo que dice Isaías 65:24. Dice, yo le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesitan, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor muchas gracias por esta mañana. Vámonos, cerremos ahí donde estamos nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque podemos tener paz en medio de la tormenta, porque podemos tener esperanza, Señor, en medio de la dificultad. Porque, Señor, creemos que tú nos vas a ayudar en esta crisis. Te entregamos nuestra esposa, te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación. Señor, todo es tuyo, de ti lo recibimos y a ti te los entregamos, Señor. Te pedimos que podamos concentrar nuestra vida, nuestros pensamientos alrededor de ti, para que podamos nosotros estar en completa paz, en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que podamos dormir en paz, así como Jesús dormía en medio de la tormenta. Señor, te damos gracias. Permítenos, Señor, descansar. Que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Me siento igual que tú. Corazón anhela algo real. Señor, viene a mí, me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Esperanza, cuanto no puedas seguir con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste asesinar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro
en cierto espero, puedes tener paz en la tormenta. Tener paz en la tormenta. Sí, Señor, te damos gracias por mostrarnos que podemos tener esperanza, que esto no termina aquí, que tú nos vas a ayudar y que nos vas a sacar de esta crisis, Señor. Y que podemos, Señor, tener paz en medio de la tormenta. Entonces, yo me siento igual que tú. Corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Esperanza cuando más puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Sí, Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por mostrarnos que tenemos esperanza y que vamos a salir adelante, Señor. Muchas gracias por ser bueno, gracias por ayudarnos y por bendecirnos. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Los esperamos que se sigan conectando a los programas de la iglesia en la noche, de lunes a viernes a las 8 de la noche, y que sigan buscando a Dios, y si es necesario despertarlo, lo puedan despertar. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer.
estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Hey. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Salta, salta, canta. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Se tiene que preparar porque el gozo del Señor nos va a inundar esta